Capítulo 15. Levántate y ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Sabiduría 44, versículo 27. Las hermanas me dicen que si han de confesarse con el padre Duque, más bien vuelven a su casa. ¿Por qué? Les pregunté. Pues porque quiere que nos separemos de usted, me contestaron. Que no le tengamos confianza, que no sigamos sus enseñanzas, porque de lo contrario, la obra se echa a perder. Pregunté a algunos campesinos el motivo del cambio y me dicen, el padre nos ha dicho que usted no permite que nos administren los sacramentos, que no permite que vivamos aquí cerca, porque dizque le dañamos los indígenas. Los de Nutíbara dan como explicación a su actitud terrible y belicosa que el señor obispo, por causa mía, no les dará cura, y que el padre Duque les ha dicho que yo no permito que les administren los sacramentos. Los mismos indígenas, descontentos de la sacada de la capilla, y porque los de la Nutíbara les han dicho 1000 cosas malas de la madre Laura, Dios mío, qué enormidad de dichos, qué desorden aquel. A la vez en Dabeiba conspiraban el alcalde y algunos enemigos a acusar la misión ante la gobernación para quitarnos los suelditos como maestras de indígenas. Y lo único de que disponíamos era eso. En tan apurada situación, consulté con el reverendo padre Peña lo que debía de hacer, y él, muy recto, pero de poca experiencia, no me resolvió nada, pues temía ir contra su gremio, o suponía que cuando tanto se me perseguía era por algo. Así que fui entonces llena de buena voluntad y con la mayor rectitud a consultar en Frontino con el padre Amando, que se mostraba algo como menos enemigo. Dios mío, ¿por qué será que jamás me convenzo de que las pasiones humanas pueden con todo? Este padre me atendió con el confesionario y por todo el consuelo me dijo que era muy natural que el padre Duque estuviera inquieto, pues que era la voluntad de Dios el que él fuera a un sitio en donde pudiera repartir en más abundancia la Sagrada Comunión a la gente, y aquello se volvió tan trabajoso que creí que el padre no me entendía, así que volví a explicarle. Y no conseguí sin embargo otra respuesta, y le dije, de modo que si Dios quiere que esté un sacerdote en una aldeíta en donde se comulgue poca gente, él debe irse a la ciudad a buscar un sitio en donde pueda dar muchas comuniones contra la voluntad de Dios. Esto le pregunté. Sí, me dijo, ese es el derecho. De modo, le dije, ¿que es que el padre Duque tiene deseo de irse a otra parte? Sí, ¿cómo no?, me respondió. Él no puede esterilizar allí su tiempo. Volví a la casa sin saber lo que debía de hacer, y muchas veces quise concertar al mismo padre Duque. Él hacía esfuerzos por estar sereno, pero no podía decirme nada como una explicación a su actitud y a la de todos los que nos rodeaban. Él me decía solo que tenía una cosa que no podía decirme, así que no dejé, sin embargo, de confesarme cada semana con él, y me trataba como antes, pero la situación exterior e interior de las hermanas continuaba lo mismo. Todo era duro y penoso. La actitud de los indígenas no era la misma del principio, lo cual aumentaba mi dolor al verlos tan lejos de Dios y con el camino para acercársele tan a la mano. Así que no podía estar constantemente en Río Verde, porque en Dabeiba tenía el mayor trabajo, y las hermanas que estaban en formación, pues aunque no las llamáramos todavía novicias, sí me afanaba por ellas como tales. Además, también allí tenía que defender la obra atacada violentamente, y como dije antes, total que tenía que viajar casi constantemente en invierno o en verano, y sin miramientos a la salud ni a nada.
Así que vez hubo en que me cogieron las 11 de la noche, en lo peor del camino, acompañada de una pobre hermana de oficios. Era noche tenebrosa y no teníamos luz de ninguna clase. Íbamos mojadas, después de una lluvia de casi todo el día, y con hambre porque no encontramos nada en el camino, y además no era muy fácil llevar de Dabeiba, en donde la escasez tampoco era poca. Así que había tenido que salir en la carrera forzada, porque tuve malas noticias del estado de las cosas en Río Verde. Estábamos al borde de un barranco y creyéndolo como buen camino, porque la oscuridad era absoluta. Le hice pues fuerza a la mula para que siguiera, y cuando se notó que el animal se clavó en la tierra en el hocico, desmonté, y también desmontó la hermana, que lo hacía con más facilidad que yo, porque era más delgada. Así que se asoma la hermana, y con el resplandor de un relámpago, ve que estábamos al borde de un abismo, y que la mula, por mostrarme que no se debía de tirar, clavó el hocico y permaneció quieta, a pesar que yo la fustigaba porque quisiera. Así que calculando que la pobre hermana que me acompañaba podía flaquear, le hice algunas reflexiones para que tuviera paciencia. Esto lo hicimos sin que yo me bajara de la bestia y sin saber por dónde es que seguía el camino. Ella, a pie, se movió un poco y me dijo: «Ahí veo un altico o morrito, en donde tal vez encontremos barranca para que pueda bajarse». ¡Qué alegría, Dios mío! Nos acercamos al morrito y al tocar sentimos y encontramos que era una casita metida en un hoyo, al cual quedaba superior el camino y el techo sobresalía como formando un morro. Así que dejé que la mula siguiera por donde quisiera, pensando que Dios no nos abandonaba jamás y había de sacarnos a alguna parte sanas. Efectivamente que la mula se entró al patio de la casita, que estaba abandonada o no habitada. Ahí encontré un modo de desmontar y resolvimos el descansar un poco en un corredor. Así que no tardó pues en salir un viejecito con un grande hachón de cera negra. Nos indicó el camino y nos regaló el hachón, con cuya luz, llevada por la hermana, que siguió a pie, pudimos llegar a la casa a las 11:30 de la noche, y las hermanas nos recibieron con llanto de agradecimiento, pues que si no llego para aquel día, las cosas hubieran estado peores en condiciones. Ellas pues ya hacían la fuerza, porque no habían podido hacerme saber el peligro. Aquel día, en el confesionario, el padre les había exigido a todas que le prometieran el no tenerme confianza o no les daría la absolución, y les había hecho 1000 promesas para el caso de que no siguieran mis enseñanzas y que se quedaran en las manos de él solo. Dios mío, qué locuras. En esta vez lo llamé y le rogué con el mayor encarecimiento que me dijera qué debía yo de hacer para que él dejara la persecución a lo que tanto había amado. Así que le prometí que con tal de que él quedara tranquilo y dejara de hacer el mal, yo haría cualquier sacrificio. Se mostró muy alegre y satisfecho con esa oferta mía y francamente me dijo: «Es muy pequeña cosa lo que yo le exijo, porque verdaderamente no aguanto ya la vida como va. Hasta hice con mi director en estos días confesión general, a ver si me tranquilizo, y no puedo así conseguirlo». «¿Y qué quiere?», le repliqué. «¿Qué quiere de mí?». «Que jamás vuelva usted aquí, que ya no vuelva a verla en esta casa. Y no necesito más», me dijo. Calculen cuál sería mi sorpresa. «¿Por qué?», le dije. «¿Por qué, padre, no puede verme?». «No lo sé, sin explicármelo, y es lo cierto que desde que a usted la veo, me desespero y no aguanto la conciencia. Además, usted quiere que no vaya a administrar los sacramentos a Nutíbara, y yo no me someto a eso». «¿Cómo dice, padre, que yo no quiero que administre sacramentos en Nutíbara? Al contrario, yo lo deseo, y ojalá que les pudiera conseguir un cura a esas pobres gentes».
No sé, me respondió. El señor obispo me escribió que así como los nutivareños no habían querido recibir la misión, debía tener la menor parte en el beneficio de ella, y que no les fuera a faltar la Sagrada Comunión a las hermanas. Eso tuvo que ser usted quien le dijo al señor obispo que me escribiera y que ordenara eso, y por eso yo no quiero verla, y cuando la veo me parece que enloquezco. Perpleja yo me quedé ante tales cosas, porque yo nada le había dicho al señor obispo. Pero pues, ¿cómo persuadir al padre de esto, si esa idea ya se la habían sugerido en Frontino los padres carmelitas? Así que no pude pues calmarlo, y en el confesionario le dije que me inquietaba eso de que a él le sofocara mi presencia, y que pensaba a veces que sería por mala que me recibiera una confesión general, y que me examinara bien, para ver si algún pecado mortal me daba esa cosa que le impresionaba a él. Y él me contestó: estése perfectamente tranquila, porque todas esas penas que usted sufre y esas persecuciones las necesita la congregación para formarse. Suya es la razón en todas estas cosas, y yo siento mucho que esté sufriendo tanto, así que pídale a Dios por mí. Salí sumamente tranquila, y tanto más cuanto que él conocía mi alma mucho, pues aunque desde el principio yo conocí que el padre tenía de neurasténico, y que se había ordenado con muy pocos conocimientos, y que además no había sido dotado de talentos especiales, yo jamás llegué a dudar de que Dios era por medio de él, y que no se me diera el socorro que yo necesitaba, ni tampoco la enseñanza que me hiciera falta a mi alma. Y por eso, aunque yo veía que se sorprendía de que lo que le confiaba, y de lo que ingenuamente yo me confesaba, le fuera a él desconocido, todo lo de la vida interior, porque ni siquiera lo había practicado ni lo había estudiado. Así que, llena de la fe en Dios, yo le confiaba todo aquello en que yo necesitaba el consejo y la ayuda. Él, con mucha humildad y sin rodeos, me pedía frecuentemente que le enseñara cosas de oración para él y para poder así responder a las hermanas las preguntas del confesionario. Y esto me causaba pena y también mucha edificación. Pero ahora yo le causaba algo así como una revolución interior con solo verme. ¡Ah, Dios mío! En fin, le dije: mire, padre, cualquier cosa haría yo por su tranquilidad, pero lo que me pide de que yo no vuelva a esta casa, yo no puedo prometérselo, porque si yo hago esto, faltaría a mi deber, y eso no es posible. Estas hermanas han dejado a sus padres para seguir este llamamiento bajo mi custodia y dirección. ¿Cómo podría entonces yo abandonarlas? No, padre. Diga qué otra cosa puedo hacer para su tranquilidad. Ninguna más, me dijo. Desde que yo tenga que verla a usted, me enloquezco. Allí pues yo vi que la situación no tenía remedio, y después de acompañar 15 días a las hermanas, sin dejar de atender al padre y tratarlo como siempre, me volví a Dabeiba. Ahí supe que les había dicho a los carmelitas que yo lo manejaba dirigiendo su espíritu, y que los padres hacían de eso un argumento terrible contra mí. Entonces de nuevo yo rogué al reverendo padre Peña que me diera el consejo, y me dijo que le escribiera una carta clara y enérgica, con mucho respeto, a ver si eso lo movía. Ya el padre Peña, por algo que a él también le estaba sucediendo, se había puesto un poco de mi parte, aunque no tanto que me sirviera para consuelo. Salí y le escribí la carta, y en ella decía que no continuara diciéndoles a los padres eso de que yo lo dominaba dirigiéndolo, porque entonces me vería en el caso de hablar con el señor obispo claro y acerca de unos puntos en los cuales él quedaría muy mal. Después le habló con claridad acerca de los males en los cuales estaba haciendo, así pues con la persecución de la misión. Y esta carta fue vista por los padres carmelitas, los que hicieron el argumento más terrible contra mí por la falta de respeto. Así que les hablo con franqueza, la carta sí fue enérgica, pero yo no he podido considerarla irrespetuosa. Además le escribí creyendo que con ella yo le hacía al padre mucho bien, pues le hacía advertir muchas cosas que él no advertía. Pero aquello fue una hoguera espantosa para el ojo avisor de los reverendos padres carmelitas. Ellos hicieron que el padre
le mandara al señor obispo esta carta acusándome casi como de alguien anticlerical. Y el señor obispo escribió diciéndome un poco más tarde: el padre duque me manda su carta. Y si está un tantico picantica, no hizo más así caso de ella. Pero pues mucho menos que esto se necesitaba que los padres carmelitas inmediatamente invitaron a todos los curas de la región, entrando también así el vicario foráneo, con quien yo creía contar como defensor, y a quien escribí una carta pidiéndole su influencia ante el señor obispo para que protegiese la obra. Esta carta naturalmente era muy reservada, y así lo indicó, y se indicó también al padre, y es decir, así al señor vicario, pues de contadito que se le mostró a los padres carmelitas, quienes con ella se ajustaron a las razones para enviar un expreso al señor obispo, diciéndoles tales cosas de mí, y tales falsedades, que sí que terminan pidiéndole que en bien de toda la región, y de esa pobre región, disolviese a estas mujeres, e hiciera que esa señora Laura reconociese su puesto. Más o menos en esos términos fue la carta. Según lo que me dijo después uno de ellos, la carta fue firmada no solo por los padres carmelitas, sino también por los demás de la diócesis que vivían en las parroquias vecinas. Inclusive, como he dicho, por el señor vicario foráneo, sacerdote digno de toda la confianza del señor obispo y de verdadero mérito. Ellos mandaron un expreso hasta Santa Rosa, y lo supe un poco tarde, y solo le puse un telegrama al señor obispo diciéndole: ruégole quitar, padre duque, de la misión, para salvarla. 2 días después llegó el telegrama para el padre duque y se le ordenaba pasar a Antioquía, y otro también para mí diciéndome que llegaría otro capellán. Esto, tan inesperado y tan contrario a lo que los padres esperaban y habían anunciado por donde quiera, asegurándoles así a las gentes que la misión no tardaría ni 15 días en disolverse, causó en el ánimo de los padres una impresión semejante a la de un volcán que se apaga de una hora a otra, porque el padre duque recibió la orden y me dijo: «Usted tiene la culpa». Le contesté: «Sí, padre». Yo se lo pedí al señor obispo porque así lo necesitaba la obra. Además también su alma lo necesitaba. Él se quedó en perfecto silencio y salió a arreglar su viaje, pues se le señalaba poco plazo. Tuve la fuerza para ayudarle a empacar, aunque de verdad yo lo estimaba y tenía mucho que agradecerle. No tuvo inconveniente en recibir mis servicios. Aquel día era de confesión para las hermanas, y dijo que nos confesaba antes de salir, así que le aceptamos el ofrecimiento. Nos confesó como si nada hubiese sucedido. A mí, que fui la última, me dijo que viviera muy contenta, porque todo en el cielo me iba a salir bien, puesto que en la tierra ya me perseguían contra toda justicia. Algunos días después llegó como capellán el reverendo padre Jesús María Rivera, muy bien amonestado por el señor obispo. Con él me llegó una cartica en la que el señor obispo me dice: siempre estas cosas les da el tiempo para pensarlas y consultarlas con Dios. Oh, pero que al recibir mi telegrama sí sintió tanta pena de que se estuviese sufriendo. Entonces, bueno, al recibir esto, se hizo la obra que tanto nos costaba y que aún sin darse mucha cuenta de lo que pasaba, había resuelto entronchar con un solo telegrama. Así que bendito sea mi Dios, que tanto ilumina a los superiores, dije yo, e invité a las hermanas para enseñarles a mirar estas cosas a través de su verdadero sentido, que solo se le encuentra al lado de Dios, y por esto muchas veces he dicho a las hermanas que hay cosas que no se deben mirar nunca con los ojos propios. Sufrir con amor, amando al que envía la pena y a la pena misma también. Eso hace que el corazón vaya dando por medio de la purificación la esencia de la caridad pura, y así el corazón se decolora y pierde sus modos humanos, y es entonces
cuando Dios nos da ese corazón nuevo que ya David le pedía. ¿Cómo pues el alma no ha de amar las penas de la vida? El secreto para comenzar es no dejar amargar el corazón con ellas y mirarlas con los ojos de Dios. La Josefina es el nombre que se le puso a la misión de Río Verde, porque continuaba muy bien y dando los frutos admirables que se habían visto también en Dabeiba. Nada se sabía de los padres ni de su intento de destrucción, solo que una que otra palabrita despectiva que se habían largado. Así que todo parecía pues en paz, y en esas circunstancias es que llegó una tarde un padre, y sin preámbulos dijo: «Soy el padre Elías, que he venido a una confesión por Musinga, y me ha cogido la noche, y por lo cual así vengo a pasarla aquí». No dejé de asustarme, porque yo sabía que este padre Elías, a quien yo no conocía, era uno de los más enconados contra nosotras, y que había dicho que se empeñaría en confundir a esa mentirosa y farsante madre Laura. Así que le contesté que era muy oportuna su llegada, porque al día siguiente no tendríamos la Santa Misa porque el padre Rivera había ido a Antioquía. Quise recibirle la mula y hacerle algunas atenciones, pero a todo él me dio un rechazo brusco, como quien se basta a sí mismo. Inmediatamente entró y recorrió toda la casa, no pidió permiso, ni siquiera aceptó asiento. «Así que yo me siento donde quiera», decía, y seguía recorriendo todo como un loco. Así que todas nos mirábamos extrañando aquello, pero lo dejamos hasta que se quiso sentar en el refectorio. Se le trajo la comida y sin decir palabra la comió, y de todos modos su actitud era misteriosa y nada semejante a las que le conocíamos a los padres carmelitas. Cuando quiso se fue a su pieza, y aquella noche pasaron las hermanas con miedo, debido a esa actitud tan brusca que, unida a los antecedentes con los padres, era verdaderamente de infundir temor. Al día siguiente, después de la Santa Misa, comenzó a llamar a las hermanas separadamente. «Dios mío, ¿qué será esto?», nos decíamos las hermanas, temerosas por la obediencia que tenían éstas de no estar solas jamás, ni con personas de diferente sexo. Así que ellas me preguntaban lo que debían hacer. «Atiendan pues a este padre, porque o es loco o pretende alguna cosa rara, pero no se puede sospechar de él nada peligroso. Y con respeto y con educación, dígale cuanto les pregunte, y en toda la verdad». Y a unas les hacía preguntas como estas: «¿La madre es muy santa? Deben cuidarla mucho». O «¿No les parece muy santa? Yo sé de ella cosas admirables». «¿Cómo les trata ella? ¿Ustedes la veneran mucho? ¿Es tan inteligente e ilustrada?». Naturalmente a otras les dijo: «Como la madre así debe conservarse, es natural que les meta a ustedes en lo difícil, y que se reserve a ella lo fácil, ¿no? Ella se estará en la casa mientras que ustedes van a buscar a los indígenas. Ustedes no necesitan instrucciones de los sacerdotes, porque teniéndola a ella tan instruida». A todas estas preguntas las hermanas respondían con la mayor sencillez y toda la verdad, y sin embargo él llamaba a otra para hacerle las mismas preguntas con un disimulo especial. Obtuvo así las mismas respuestas siempre, y conmigo casi no quiso ni quería hablar, y por lo cual yo me recluí un poco, vigilando cuidadosamente, pero con prudencia, sus vueltas en la casa y también con las hermanas. En todo, el primer día no habló de vuelta a Frontino, pero ya por la tarde me dijo: «El padre Amando me dijo que si quería tomarme unos días de descanso, sí que podía hacerlo. Quiero tomármelos ahora aquí, y por esto es que no me iré hasta dentro de unos 6 o 7 días». «Magnífico», le repliqué. «Nos hace un gran bien, porque es precisamente eso lo que se demora el padre Rivera. Tenga esta casa por suya y descanse cuanto pueda aquí». No me dio las gracias, pero sí que noté que todo le gustaba,
Entonces sí quiso hablar conmigo, y con esa majadería que no sé si es sencillez o bobería que me caracteriza, yo le hablé como si fuera un amigo. Y como se me acababa el tiempo de estar en la Josefina, le dije que al día siguiente me iba para Dabeiba, pero que él se podía quedar allí como en su casa. En el confesionario me dijo: mire, yo no vine a tal confesión a Musinga, ni es tal entonces el descanso que me dijo el padre Amando que yo podía tomarme. Nada de eso. Fue que con el fracaso que sufrimos al acusarla a usted ante el señor obispo pidiéndole la disolución de esta obra, yo sufrí tal despecho que yo no he podido aguantármelo. Me es imposible suponer que todo un obispo está de parte de una locata, y que rechace las informaciones de sacerdotes y religiosos de toda su confianza por favorecer a una mentirosa. Y no pudiendo soportar la decepción que yo sentía, le dije al padre Amando: mire, padre, o es la primera vez que Dios se pone de parte de la mentira y la farsa, o esa mujer no es tal como la creemos. En consecuencia me voy a estudiar esa obra de cerca, cuésteme lo que me cueste. Yo no aguanto más esta situación. Es por esto que he venido. Óigalo bien, madre. Dispuesto a ver así todo lo malo y acabar con ustedes si es que las cogía en mentira o si encontraba lo que nosotros hemos creído que hay aquí. Y para su tranquilidad yo le diré con el mayor gusto, y muy corrido de haberlas calificado tan mal, que esta obra sí es de Dios, y que a usted le ha dirigido el Espíritu Santo para su fundación. Esté tranquila, que aunque se estrelle toda mi orden y todo el infierno contra esta obra no perecerá. Crecerá por todo el mundo, y mis hermanos en religión no la perdonarán. Yo los conozco muy bien. Pero por encima de todo, Dios sacará la obra como sacó a los jóvenes del horno de Babilonia. Esté muy tranquila, porque su espíritu es de Dios y solo Él le ha inspirado la obra. Esto me lo repetía con una voz como de quien quiere llorar, enternecido. Así que me dijo que en la medida de la obediencia le permitiera que Él estuviera con nosotras siempre. Este padre fue a Frontino, llevándoles a los otros padres la nueva, e invitándolos a las amistades conmigo. Ellos, por lo pronto, se lo prometieron al padre Amando, y allí mismo autorizó al mismo padre Elías para que fuera a darnos unos ejercicios a la Josefina. Escribió al reverendo padre Luis, entonces provincial, y el mismo de las gasas y zapatos de seda, al principio así diciéndole que la obra que él había juzgado del demonio tenía todas las fases de la obra de Dios, y que él temía que los carmelitas, si no la reconocían, sufriesen el condigno castigo de Dios, cuya mano se veía clara en la obra de la Madre Laura. Así que no tardó mucho tiempo en presentárseme el reverendo padre Luis, venido de Leiva, y lleno de una amabilidad que cualquiera hubiese creído sincera, que pidió 1000 veces perdón por todo lo que había hecho y dicho. «Ya ve, madre», me decía, «cómo yo era el soberbio cuando pretendí fundar las Teresitas. Dios ha mostrado que usted tenía la razón». Muy apenada lo hice callar, pues que eso de ver a un sacerdote pidiendo perdón y humillándose ante una miserable mujer, bueno, no es fácil de pasar. Quedamos pues en la mayor amistad. Al parecer, hasta hizo una visita a Dabeiba. Visitó un bohío y reunió a las hermanas para pedirles perdón, y lo hizo con las palabras más convincentes. Cosas de la vida. Continué visitando esta casa con la mayor frecuencia, porque yo no tenía que atender entonces sino las 2 casas que hasta entonces estaban fundadas. Las gentecitas del camino se habituaron a verme ir siempre por allí, y fue entonces cuando Dios quiso que se curasen muchos, o por decirlo mejor, todos los enfermos que salían a buscar en mí el remedio. Como ya lo dije, según creo, al hablar de esa misma clase de favores de nuestro Dios en Dabeiba. Pero hay un caso que me da más trabajo referir y que hubiera querido dejarlo en el tintero. Solo consideraciones muy altas me vuelven a referirlo en todas las veces que Dios curó por medio mío.
Yo no sentía que curaba, y esta vez sí lo sentí, y tiemblo al recordarlo y mucho más al referirlo. Dios mío, a vos solo sea la gloria de todo, y si con estas conquistas quisisteis acreditar nuestra misión entre los pobres y los salvajes, haced que quienes lean esto lo atribuyan a vos, y entiendan la razón por la cual lo hicisteis, y no quieran atribuirlo a un mérito de mi parte. Desde las primeras horas del viaje, en todas las casitas salían a decirme: «Mire, madre, se está muriendo doña X, cúrela». «¿Y quién es doña X?», pregunté. Al darme las señales yo entendí que era una señora que en Chupadero me daba siempre algo, haciéndome siempre mucha caridad, porque en aquella región no se encontraba nada, ni siquiera para aliviar el hambre, ni tampoco para la sed. Y en otra casita me dijeron que probablemente ya había muerto, porque ya la habían dejado en las últimas. Y en otra hablaron de los remedios que le habían hecho y cómo habían agotado todos los recursos. Y en fin, pudimos ver cómo sentían las gentes la desaparición de tal señora. Aunque la conocía hacía mucho tiempo, jamás llegué a preguntarle su nombre. Ni tampoco supe nada de su historia, y por eso me pareció raro el empeño con que todos se interesaban por ella y me rogaban que no pasara sin recetarle. «Cúrela, madrecita», me gritaban de todas las casitas, y naturalmente que yo también me iba interesando, y desde que llegué a donde se veía la casita, le pedí al Señor que tuviese misericordia de ella. Llegué y desmonté, rodeada de todos los que esperaban. Entré y no quise imponerme de la enfermedad, porque yo tenía el afán de llegar antes de la noche a Río Verde. Le puse la mano en el estómago, a la vez que le aconsejaba la resignación en sus dolores. Entonces yo sentí que el contacto con la mano había curado a la enferma, y no sin impresión me retiré. Y para disimular un poco la cosa, yo quise recetarle algo. Mas como yo no vi allí hierbas, porque todo estaba limpio, no se me ocurrió sino decirles que le dieran un caldo de un venado que entraban en ese momento muerto. Así que después circuló por todas partes la curación de esa señora, pero nadie le atribuía al caldo de venado esa curación, como yo así lo procuré y como yo lo deseaba. Y aún creo que vive la señora. Es esta la única vez que yo he sentido la influencia de Dios de un modo claro en esa clase de favores, y las otras veces se ha hecho sin que lo advierta este misterio y este mísero instrumento. Y en otro viaje a la misma casa, iba solo con una indígena. Estaba recién sacada de los bosques del Murri, y no tenía otra compañía porque el viaje era solo de Nutibara a Río Verde. El camino es todo encajado entre dos cordilleras por el borde del río, y apenas habíamos caminado varias cuadras cuando se vio asomar por ambas cordilleras un aguacero con señales de tempestad y de rayos. Así que miramos hacia atrás y vimos que también por el Valle de las Juntas se formaba la tempestad, y a poco igualmente salió por Carauta, es decir, delante de nosotras. Entonces la indígena asustada me dijo: «Mira, madre, ese aguacero, 4 va hasta jugar a nosotros». «Sí», le repliqué, «eso no tiene remedio porque lo aguantaremos por amor a Dios». Así que muy seria y hasta enojada me dijo: «Vos no es muy amiga con tu Dios. ¿Pa qué deja mojar a yo? ¿Será vos? ¿No quiere yo?» «Sí la quiero, hijita», le dije, «pero si Dios quiere que nos mojemos, ¿qué le vamos a hacer?» «Sí», replicó, «vos es culpa. Si yo moja, porque si vos dice a tu Dios no llova, Él mucho querido con vos no llove». Estas palabras me conmovieron. Vi muy claro que verdaderamente la indígena sí que aguardaba un milagro, y que ciertamente, según la costumbre de Dios, entre los infieles, en un cierto modo se lo debía a aquella pobre indígena apenas medio iniciada en la fe. Y entre tanto ese aguacero, 4, como decía mi compañera,
y por decir los 4 aguaceros, se nos estaban viniendo encima. Sin saber nosotros cuál iba a llegar primero, llegaban así como si derrumbaran los montes y trajeran piedras según el ruido que hacían. Así que tampoco faltaban los truenos ni los rayos muy cerca de nosotras. De modo que yo mostré un poco de miedo y la indígena, con un gesto de rabia, decía: «Vos es culpa, vos es culpa». Entonces le dije: «Señor, es cuestión de honor para poder convertir a esta indígena, que le muestres tu poder misericordioso». Recé recio un Padre Nuestro. La indígena se rió, y ya las 4 aguas nos estaban cercando, cuajadas hasta de granizo. Continuamos andando durante el tiempo necesario para recorrer nuestro camino, es decir, como 45 minutos o 3/4 de hora. Perfectamente lo estuvimos en seco, y el aguacero de adelante iba retrocediendo a medida que nosotros adelantábamos, y el de atrás se quedaba siempre a unas 2 o 3 varas de distancia, conservando siempre la misma distancia los dos de los lados, y caían así unas 3 o 4 varas de distancia de la pareja que era amada por Dios. Cuando nosotros llegamos a la casa, las hermanas que me esperaban creyeron que íbamos a llegar mojadas, pero salieron llenas de compasión, y entonces no fue pequeña su sorpresa cuando nos vieron llegar secas, y hasta la entrada llegaba a nuestro círculo sin caerle ni una sola gota de agua. Así que nos tocaba así, el piso mojado y lleno del torrente. Yo no lo sufría porque iba a caballo, pero ni una gota nos caía. La indígena decía: «Mi Dios mucho querido con esta madre». Recibimos el favor por cuenta de la pobre María Luisa Sapia, a quien poco después se le dio el santo bautismo, y fue una buena cristiana. En Río Verde llueve casi constantemente, y sin duda, por su misma posición, las aguas se van apiñando sobre sus montañas, y ni aun en verano hay seguridad de que se esté seco. Por esto, una ocasión en que hubo que quitarle la paja a la casa para podérsela suplir con la teja de madera, nosotros temimos que aunque se despejara en verano, quizás no nos libraríamos de que se humedeciese la casa, porque se empezó el trabajo con una mañana hermosa, pero sin esperarlo, se presentó un temporal terrible. El peón, que tenía toda una pieza destapada, llamó al armado. Salí, y mirando los aguaceros aquellos, le dije a Dios: «Señor, hasta el menos de los esposos de la tierra guarda la casa de la esposa y no se la deja humedecer, y ¿habías de ser tú menos que ellos?». Inmediatamente me coloqué en una esquina de la casa a rezar: «Bendita sea tu pureza». Y sucedió entonces el mismo prodigio, porque el agua formó un cerco respetando el sitio destapado y al peón, de modo que en todo el temporal él pudo seguir su trabajo en seco. Una cosa sí que debo consignar, que quisiera como muchas dejar en completo, y decirlo en completo silencio. Y no sé por qué camino supo uno de los padres carmelitas algo de esto, pues inmediatamente se puso a la tarea de imitar el caso, tratando de retirar las lluvias con bendiciones. Parece que él creía que así se habían retirado en las veces anteriores. Varias veces quiso salir de nuestra misma casa a pesar de estar principiando un fuerte chubasco, diciendo que él lo retiraría con una bendición. Pobrecito, sin excepción se ensopaba. Llegó a ser proverbial entre los que conocía, y especialmente entre los que habían andado con él, que no había cosa mejor para conseguir que lloviera bien fuertemente que una bendición del Padre X. Con las curaciones sucedió lo mismo. Este padre quiso, al conocer, no sé por qué camino, o quizás porque ya en Nutibara eran muy públicas estas cosas, debido a unas curaciones de gentecita un poco saliente, y sobre todo de una señora tísica
que se curaban las gentes con recetas mías muy insignificantes o con nada. Pues este padre quiso ponerse en la tarea de recetar del mismo modo. Naturalmente que el resultado no era el mismo, sin duda, porque Dios no tenía que acreditar la misión de él, pues el sacerdote mismo ya lo acreditaba entre los fieles, que eran su porción. Pero, Dios mío, lo que sigue a este respecto me estremece desde la oración de la mañana de un día, porque yo vi retratado dentro de mí, no en la imaginación, porque no era cosa que tuviera formas corpóreas, sino no sé en qué parte de mi ser, el interior de aquel padre, y le anticipo que no parecía descabellado lo que hacía en estos remedios. En aquel interior se libraban batallas de tentaciones que yo no entendía y de otras que sí conocía, de envidia y de celos espantosos. Ahí veía yo la tendencia dolorosa en aquella alma a eclipsar a los otros. En fin, era aquella una vista dolorosísima de un interior atormentado por una hipocresía y una doblez y unas pasiones de envidia y resentimiento y celos espantosos. Para terminar esa horrible representación, vi que el padre llegó a confesar a un enfermo y preguntó qué tenía, y le dijeron, agregándole que iban a llamar a la madre Laura para que ésta le recetara. Les dijo, no la llamen, que yo soy como ella, yo lo curo. De contado le recetó un purgante de sal. Si no recuerdo mal, estaba mal recomendado, además de que no me llamaron jamás. Y eso les dijo él, que no me llamaran jamás. Así que ante esto tanto me impresioné con esta vista, que tan pronto como yo me vi libre de ella, fui a verles de improviso. Llamé pues a la Madre San José y le conté sin decírselo todo, sino que únicamente le dije lo del enfermo, así en general yo que había visto en el interior de ese padre las cosas. De esto yo he tenido que arrepentirme mucho, aunque no lo hice con una advertencia, y seguramente que Dios lo dispuso así, por lo que sigue. A los 2 o 3 días, no recuerdo bien, llegaron a pedir una receta para un enfermo diciendo que tal día, que fue exactamente el mismo día de la visión, había estado allí ese padre y que el purgante recetado lo había puesto muy malo y que por eso venían a buscarme a mí, la madrecita. Esta gentecita fue recibida por la Madre San José, de modo que cuando me llamó me dijo, vaya a un enfermo que le necesita y verá cómo así es cierto lo del reverendo padre X. Algunos días después lo consulté con el padre Elías, quien me contestó que eso tenía todas las señales de ser cosa de Dios y cierta, pero que no venía ni tampoco al hecho de ver que era provechoso que nadie lo supiese, si no fuera el superior del mismo padre, y bajo mucho sigilo para que le corrigiera. Así que le dije que a mí no me quedaba fácil decírselo al superior de ese padre. Entonces me dijo, estése tranquila, que Dios le mostrará para qué permitió eso. Solo sé que no da Dios esas cosas sin algún objetivo, pero no siempre este nos es conocido, quizás hasta el mero día del juicio, o incluso hasta en la eternidad. Al llegar a Dabeiba, encontré que las hermanas habían blanqueado la casita y, según les habían ordenado, ponían textos o sentencias en los muros con el fin de tenerlos muy presentes. El padre duque celebró mucho la idea y quiso tomar parte en la cosa. Al confesarme esa semana, me dijo que me ordenaba hacer una sentencia o pensamiento que sintetizara mi espíritu y que lo pusiera en el refectorio de las hermanas. Cuando todas las creaciones materiales e inmateriales que estaban salidas de la mano de Dios se hubiesen consumido en un solo acto de adoración, qué dolor tan inconmensurable es no tener ya nada más que ofrecer a aquel de quien solo sé dejarme amar. Si eso sintetiza mi espíritu o lo retrata, yo cumplí con lo mandado, pero si no, por lo menos sí hice lo que pude y salí con un disparate.
Los padres de Frontino, aunque ya estaban vencidos por el padre Elías, guardaban la paz solo exteriormente, pero esa tregüita fue muy benéfica para la incipiente congregación. Después de lo ocurrido en Río Verde, y de haber trabajado mucho para que los padres se convencieran sinceramente de la rectitud con que obrábamos, el reverendo padre Elías fue a dar unos ejercicios a Río Verde. Siempre diplomático, me trataba de un modo ambiguo. No podía asegurarse nada respecto a lo que opinaba, si era un llamamiento de Dios o si era una ilusión o trama que yo misma me había fingido. Tan pronto como dejaba escapar algo de lo uno, también dejaba comprender lo otro. Así que no me inquietaba, sin embargo, pues jamás, ni siquiera al principio, yo juzgué que estuviera engañada. Por fin llegó el día de la confesión y no recuerdo por qué, ni cómo es que le di cuenta de mi alma. Sin duda yo lo creí un deber, pues como el padre Duque se había ido, debía de ser firme en mi resolución de no estar sola y de ver en aquel. Y me refiero a aquel que me dirigía, y por más que no lo tuviese, tenía que ver las cualidades para dirigirme. Y por todo, y por estas razones, sería por lo que le descubrí mi alma, sin yo haber sentido una necesidad especial inmediata. Tan luego como comencé, me asustaba la llaneza de este padre, pues cada cosa que le decía, la analizaba, y luego me decía, esto es tal cosa, y yo le hablé de lo que había conocido de Dios, y de todo lo que había sufrido con la santidad de Dios antes de ir a la obra, y de mucho de lo que dejó escrito en esta santidad de Dios y en la narración. Y eso es no del todo, porque entonces todavía no le conocía yo misma del todo. De cosas que había expuesto a otros directores y de lo que por ignorarlas yo no había consultado. Después me preguntó las opiniones de los otros directores que habían tenido acerca de las cosas que yo refería. Y le contesté que siempre me habían dicho que yo no hiciera caso, porque eso no era nada, o que dejara eso, etcétera, etcétera. Luego, con la mayor resolución me dijo, yo no soy de la escuela de esos sacerdotes. Pertenezco a la escuela de Santa Teresa, quien opinaba que el alma debe conocer las gracias de Dios y que si esas gracias eran verdaderas, no la envanecerían, y que por eso iba a decirme la verdad. Y continuó, usted ha tenido muchos recibos de Dios. Casi todo eso que me dice lo ha sentido por medio de contacto directo con la divinidad muy sublime. Lo que conoce de muchos misterios ha sido revelado por visiones intelectuales y etcétera. Me dijo además con seriedad y con seguridad rara, el Espíritu Santo y no otro le ha ido formando para esta obra, que será grande como un árbol frondoso. Pienso que se extenderá por todo el mundo y que Dios cosechará mucha gloria por ella. Por eso, precisamente conspirarán contra ella los poderes del infierno, y los hombres no la dejarán tranquila. Pero no tema. Las gracias que Dios ha derrochado en su alma son gérmenes que producirán, si usted sabe agradecerlas, frutos admirables en la obra de la congregación y en la misión. Mis hermanos en religión no habrán de perdonarle y la perseguirán siempre, pero no tema. Con usted está la mano de Dios. Yo le prometo padecer esta persecución por causa de usted y de la congregación, y estaré a su lado mientras la obediencia no se me ponga adelante. Y en esto, vea cuán honda es la convicción que yo tengo de la intervención directa de Dios en su alma. Me aseguró además que jamás he tenido una visión imaginaria ninguna. Le pregunté acerca de esas visiones imaginarias que tanta sospecha me habían infundido. Siempre le pregunté si eran verdaderas y me contestó que sí, que de esta clase eran casi todas las de Santa Teresa.
que aunque eran las más expuestas a la ilusión y a las demás fácilmente podía remediar el diablo, pero había ciertas reglas para discernirlas, como por ejemplo mucha seguridad, pero él volvió a asegurarme que en mí jamás las había habido. Me enseñó que en las visiones intelectuales y los contactos con la divinidad no podía introducirse el diablo, y que por lo mismo eran seguras, sin necesidad de muchas pruebas, y que además el alma quedaba tan cierta de que era Dios, que las causaba el hecho de que por nada de la vida se podía arrancar esa seguridad. Dijo además que todas esas comunicaciones y gracias de Dios traen alguna misión especial para cumplir en el alma o en la relación a ella, y en otros, y que una vez cumplida esa misión, pasa. Y en eso fue que comprendí mejor que no eran sospechosas las gracias que había recibido, porque ya me habían llamado la atención esas circunstancias. No obstante, no querer frecuentemente darles crédito a nada en la atención a la respuesta que recibía. El padre Elías casi se consagró al servicio de la congregación, y no importaba para él que sus hermanos en religión no comulgaran en las mismas ideas que ellos persiguieran con tesón así la obra, ni tampoco que lo criticaran por el servicio que nos prestaba. Nada le importaba, porque estaba seguro de que lo que hacía era la obra de Dios, y en el manejo de los indígenas él fue venciendo las 1000 repugnancias que al principio sentía. Llegó a ser muy cariñoso y bondadoso con ellos, pero su labor saliente fue en la dirección espiritual de las hermanas, porque fue el primero que me dijo: mire, una de las señales de que esta obra será grande y de que se extenderá mucho es lo que veo en la dirección de las hermanas. No son todas almas de elección y de tal amor de Dios, cual se necesita para plantar una grande, y grande obra me refiero. Dios jamás asocia así un número de almas especiales, sino cuando se trata solamente de una obra grande de su gloria. Los indígenas, entre tanto, se convertían en las dos casas, en Dabeiba, y sobre todo eran constantes las conversiones. Las de Río Verde eran hechas sin duda ninguna por el gran amor que se le tiene a la Madre de San José. Y supo inspirarles esto, la Madre San José, a todos ellos, pobres indígenas, al Santísimo Sacramento, porque una vez bautizados, quedaban como si fueran esclavos del amor del Santísimo, a quien llamaban ese. Ante ese, querían resolver todas sus dudas, y sucedió una ocasión que en lo más recio de una pelea entre los indígenas y las indígenas, cogió la Madre de San José el grupo, y llevándolo al pie del Santísimo les dijo: allí deben resolver las cosas. Si se mataban, pasados algunos minutos, entonces sí que se levantaron muy avergonzados y dijeron: nosotros muy brutos, ese mucho querido, nosotros perdona todo. La contienda quedó arreglada y después le pregunté a la mujer, que había estado más brava, por qué había perdonado, y me contestó: Madre San José llevó donde ese, y así no aguanta peleando. En Dabeiba las conversiones se hacían especialmente por la Santísima Virgen. Todo allí respiraba ese aire mariano, que todavía hoy puede observarse en cualquiera que visite y que conozca un poco a fondo los catios de esa región. Una vez me decía una indígena que no quería ni a Dios, ni a mí, ni a las hermanas, ni tampoco el cielo, ni nada. Entristecida le dije: ¿de suerte que tampoco quiere usted a María, madre mía? Y con viveza, como quien defiende un derecho que le van a usurpar, me dijo: María, madre mía, ese sí quiero yo. No tardará mucho en convertirse, les dije a las hermanas, porque María es la puerta de la fe. Efectivamente, poco tiempo después ya pedía el santo bautismo y se hizo un buen cristiano. Un día se apareció Cupertino en la casa con una fuerte enfermedad de estómago y emprendimos la tarea de curarlo
pero solo lográbamos infundirle la gran desconfianza. Hacerlo rezar, ¡ay, Dios mío! Le daba rabia, y si lo hacía era casi a la fuerza. Tenía tal disgusto que procuraba acabar cuanto antes. Además, los remedios no le salían a la enfermedad, y eso contribuía a que dijera que nosotros no queríamos curarlo. Mire, le decía, aprenda la ley de Dios para que se cure. Por toda respuesta recibía un horrible gesto. Un día se nos ocurrió darle agua con un elixir. Era elixir paregórico. Esto lo hicimos a ver si mejoraba su enfermedad corporal. Y tomó aquella medicina. Y al poco tiempo, con semblante amable, como nunca lo habíamos tenido ni tampoco lo habíamos visto, nos dijo: ese remedio cayó blandito, está sabroso. Yo quise rezar. Yo quiero rezar prontico. Dios mío, qué sorpresa tan agradable. 2 o más veces al día le propinábamos la medicina, y las mismas veces pedía él clase, así sin manifestar. No había desconfianza, no había cansancio, no había dureza de ninguna índole. Poco nos interesábamos porque su enfermedad del estómago se diese al remedio, porque convenía tenerlo en necesidad de éste, mientras que se instruía para el santo bautismo. Y sin embargo la parte física de Cupertino también se mejoró, y no por eso dejó de tomar el elixir bienhechor. Y cuando recibió la Sagrada Comunión, lleno de temblor muy fuerte, decía: si no tengo miedo porque ese Jesucristo ya pagó todo mi debe. No tiene miedo. Después de comulgar no podía separarse de la Sagrada Mesa, debido al temblor que lo invadía, y me decía: corazón está blandito, Dios mucho querido, Jesucristo todo mi debe ya pagó. Y lloraba como un niño aquel anciano que acababa de gustar las dulzuras de Dios. Su vida, después, fue de fidelidad constante a Dios, y ni la idea de la Santísima Virgen, ni la de la Sagrada Eucaristía, como los de Río Verde, fue la gracia tónica de su conversión. Esta fue la redención, y eso de que Jesucristo hubiese pagado a la justicia de Dios lo que él debía, y la cantinera diaria del viejecito era: Dios mucho querido, Jesucristo todo mi debe pagó. Un día le asaltó una duda terrible y se mostró triste y reservado, sin decir lo que tenía. Así que las hermanas le rogaban que hablara, y que hablara claro, y que les dijera si estaba enfermo o que qué tenía. Pero todo era inútil. Un día dijo: madre mucho necesita. Yo fui, y le rogué que así me hablara claro. Pero no conseguí sino estas expresiones: Jesucristo todo mío pagó, pero... ¿Pero qué? Le repuse. Yo muy triste, pero no aguanto padecer vos. Diga con confianza, le dije. Diga, que Dios lo quiere mucho. Ese también mucho querido de mío, es decir, que yo también lo quiero. Pero es que corazón triste. Me estuve mucho rato preguntándole y viendo si adivinaba, y nada, no conseguimos nada. Cada vez que decía Jesucristo todo mi debe pagó, así se estuvo más de 8 días, y con frecuencia me llamaba en secreto, pero yo no resolvía a decirme nada tampoco en el aspecto. Y por fin entonces un día, después de la Sagrada Comunión, llamándome aparte, me dijo: ve, madre, mi hijo mucho pecado tiene, llorando inconsolablemente, mucho pecado. ¿Será no alcanzo para pagar de mi hijo? Es que ese muchacho pecado, de mío todo pagó, pero de mi hijo, ¿será que no lo alcanzo? Diciendo eso sollozaba, como ahogándose de amargura, así que le aseguré que Jesucristo había pagado la deuda de todos, absolutamente de todos. Hasta de Gargatijo también, así se llamaba su hijito de Cupertino. Sí, también, porque Jesucristo mucho puede, así que esté tranquilo. Y con decirle eso su rostro se cambió,
y se llenó de la más bella alegría. Y así con esa bella alegría repetía: de mi hijo también todo pagó. Parece con alegre muero yo. Jesucristo mucho pagando. Mucho querido de mi hijo todo pagó. Yo muere con alegre.